Muy buenos días, hermanos. El Señor los bendiga una vez más aquí en esta preciosa mañana, compartiendo un devocional más de la palabra de Dios. Y bueno, contento de poder comenzar algunos devocionales del capítulo 2 del libro de Lucas. Estoy emocionado de poder entrar ahora a esta dulce porción de la palabra de Dios, porque estaremos viendo precisamente todo lo relacionado al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy quiero llevarles a meditar, y probablemente vamos a estar algunas cuantas devocionales compartiendo una verdad que considero sumamente importante en esta porción de la Biblia. Mire lo que dice en el versículo 1 al 5 de Lucas capítulo 2. Y aconteció en aquellos días que salió el edicto de parte de Augusto César que toda la tierra fuese empadronada. Dice, este empadronamiento primero fue hecho por Cirenio, gobernador de la Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, dice que se llama Betlehem, por cuanto era de la casa y familia de David. Note el versículo 5, por favor. Para ser empadronado con María, su mujer, y se hace una pauta aquí, dice, desposada con él, la cual estaba encinta. Quiero que piensen, por favor, cómo dice aquí en esta porción de la Biblia, desposada con él. Yo quiero hablarles para este devocional de lo que yo he titulado, para 3 o 4 devocionales. Van a ser concisas las verdades que quiero compartir, pero me gustaría que por favor ponga atención en lo que quiero compartir a ustedes. Desposada con José. Y esta es la primera parte. Vamos a orar. Padre, bendice este tiempo en tu palabra. Gracias porque eres bueno. Y gracias, Señor, porque me permites compartir algunos principios en relación al desposorio, noviazgo, compromiso y eventualmente el matrimonio en muchos de nosotros, Señor, que hemos pasado por eso y otros que están por llegar. Bendice este tiempo en Cristo Jesús. Amén. Cuando la Biblia nos dice que José y María subieron a Belén, como veíamos en otro devocional, a causa del empadronamiento que había sido colocado por edicto por Augusto César, vimos precisamente que tuvieron que recorrer alrededor de 130 kilómetros y llegar precisamente a Belén, a casa de pan. Lucas el médico, cuando narra esta historia, se toma el tiempo para especificar, obviamente con un trasfondo dirigido a los griegos, y me atrevo a decir por algunas clases que estuve enseñando de historia, que el griego fue el idioma natural que se fue utilizando para la propagación del evangelio en preparación al retorno del Señor. ¿Por qué el griego? Por su riqueza de significancia, de profundidad, pero a la misma vez de sencillez y de cómo se podía comunicar el mensaje con claridad al mundo entero. Recuerden que los griegos eran gente pensante, educada, de tal forma que precisamente podemos ver que el Señor permitió precisamente que el griego, que era la lengua común en manos del Imperio Romano, pudiera comenzar a propagarse lo que hasta el día de hoy conocemos como el precioso mensaje del Evangelio a través de la palabra de Dios y en el Nuevo Testamento. Pero vemos aquí que Lucas el médico se toma el tiempo precisamente para describir o declarar que cuando descendieron precisamente de Nazaret de Galilea a Belén de Judea, precisamente se encontraban José y María desposados, desposados. Algo que quiero afirmar en este devocional es que ninguno de los que creemos genuinamente en la palabra de Dios dudamos el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesús. Fue anunciado por el ángel Gabriel. Gabriel recibió a su mujer una vez que el mismo ángel le dijo que no temiera recibirla, porque lo que en ella se encontraba engendrado del Espíritu Santo es. Pero podemos ver
que precisamente de que no debemos de olvidar que era el tiempo en el que, obviamente, cuando hablamos del desposorio, donde se daban los compromisos matrimoniales entre dos personas de distinto sexo. Cuando hablamos de desposorio, bíblicamente estamos hablando de un hombre y de una mujer preparados para unir sus vidas en un eventual matrimonio. Por cierto, es el único diseño que encontramos a través de la humanidad con la intención de disfrutar de lo dulce del matrimonio, pero también para la extensión y propagación de la raza humana, ¿verdad? Cumpliendo el mandato de eh, multiplicarse, llenar la tierra y sojuzgarla. Pero obviamente el diseño original de parte del Señor es, hablando del matrimonio, es un hombre para una mujer y una mujer para un hombre. No muchas para uno y no muchos para una. Uno solo para una sola y una sola para uno solo. Cuando vemos el diseño en Génesis capítulo 1, creando a Adán, le vemos precisamente en el capítulo 2 creando solamente a Eva. Un Adán para una Eva y una Eva para un Adán. Y eso es todo lo que la Biblia bendice, señala, respeta en relación a las relaciones sentimentales, ¿verdad? Pero obviamente, cuando pensamos en esta porción de la palabra de Dios que dice que fueron o estaban desposados, es importante que nosotros comprendamos que todo lo demás que está fuera del orden natural de un hombre y una mujer casándose y formalizando una familia, lo damos, lo demás, afuera de esto, lo damos como fuera del orden natural y de los principios divinos establecidos por su palabra, creando un desorden en la sociedad completamente contraria a lo que Dios diseñó. Pero ese desposorio era una promesa mutua que el hombre y la mujer se hacían para eventualmente contraer matrimonio. En esa promesa mutua, precisamente, algunos historiadores creen que al desposarla, el hombre se tomaba precisamente un tiempo considerable para precisamente volver a casa de sus padres y preparar todo lo relacionado al lugar donde ambos vivirían y pasarían el resto de sus días. En otras palabras, cuando ellos llegaban al desposorio, los desposorios en el Antiguo Testamento se arreglaban entre padres. Y aunque obviamente en esta generación yo no le conseguiría a mi hijo o a mis hjas el hombre con el cual ellos pudieran pasar el resto de sus días, qué bueno sería que cada uno de nosotros que tenemos hijos en edad promedio, en la que eventualmente pueden formalizar sus vidas, nuestros hijos consideraran contar con la bendición y aprobación de sus padres. Eso era lo que sucedía en el desposorio. Los padres se ponían de acuerdo, se pagaban las dotes y obviamente se formalizaban las relaciones en el tiempo indicado para precisamente llegar a la consumación del desposorio, el día de la boda. Jesús, dice la Biblia que cuando él se halló que había precisamente María, había concebido del Espíritu Santo, se dice de José que no la conoció hasta que nació nuestro Señor Jesucristo. No podemos desestimar, mencionar lo que dice el escritor del Evangelio de Mateo cuando dice en esta porción de la palabra de Dios ahí en Mateo capítulo 1, versículo 18 al 21, las palabras que nos deben de recordar precisamente lo que estaba ocurriendo en ese momento de desposorio que tenían José y María. Dice que el nacimiento de Jesucristo fue así, que siendo María su madre desposada con José, antes que se juntasen, mire,
se halló haber concebido del Espíritu Santo. Y José su marido, como era justo, y no quisiese infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí que el ángel del Señor le aparece en sueños diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y parirá un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí vemos la promesa del nacimiento, la concepción del Señor Jesús, y obviamente vemos la invitación del ángel a José de recibir a su mujer, porque lo que ella estaba engendrando del Espíritu Santo es. Y ahí sostenemos, defendemos y aclaramos contundentemente que el nacimiento de Cristo fue completamente virginal, fue santo, sin pecado, sin mancha. Obviamente se requería de alguien perfectamente limpio para poder producir una eterna salvación como la que Jesús produjo, ¿verdad? Pero vale la pena que nosotros el día de hoy meditemos, y como dije momentos atrás, en el hecho de lo que significaba el desposorio en la palabra de Dios. Es importante que yo creo que tomemos un tiempo considerable para dar una explicación, pero también comparar con lo que hoy por hoy estamos viendo a nuestros círculos cristianos en cuestión de relaciones, noviazgo, compromiso y eventualmente matrimonio en la vida de una persona. Cuando hablamos de compromiso o de noviazgo o de desposorio, todos debemos de estar conscientes de que al mundo ya no le importa esto. En realidad, creo que como en ningún otro tiempo se ha denigrado, maltratado y degradado lo que comúnmente nosotros veíamos con tanto respeto en el pasado, cuando dos personas se unían en los santos lazos precisamente del matrimonio. Creo que el camino de los que vemos en nuestros círculos y que pocos padres están, es que no debería de haber tanta liviandad y tanto mal manejo de las relaciones de un joven y una señorita que quieren formalizar eventualmente una relación con miras a convertirla en un compromiso. Veo tanta ligereza, veo tanto desdén, veo tanta liviandad, que me preocupa que tantos jóvenes pareciera ser que están comenzando a vivir y a experimentar emociones, sentimientos e intimidad de una relación que no deberían de ser usados no es la palabra usados, sino practicados o desarrollados en la intimidad del matrimonio. Con mucha vergüenza y con mucha pena puedo decir que hay tantas personas que se dicen y se llaman cristianos, que se dicen un sí, sé mi novio o sé mi novia, y pareciera ser que el manejo de esa relación es tan mal dada que terminamos manchando el nombre de Cristo y el honor de nuestros padres, que deberían de haber recibido el honor de presentar a un hijo y a una hija a limpios hasta el día del matrimonio, cuando los dos se prometen amor y fidelidad hasta que la muerte los separe. Y vemos estos conflictos por la ligereza, por la liviandad, por la falta de conocimiento bíblico que debería de ser tomado en cuenta por nosotros como creyentes que hemos conocido la verdad. Y creo que, obviamente, cuando vemos a jóvenes tratando de darle exploración a sus sentimientos y a sus emociones, veo que si nosotros permitimos que nuestros hijos le den a esos sentimientos el manejo como lo dan las relaciones fuera del conocimiento del Señor, lo único que terminarían haciendo es traer reproche y mancha al nombre de Cristo Jesús, que merece que cada uno de nosotros recordemos que Él es 3 veces santo. Y
creo que cuando hablamos del desposorio y de las relaciones, obviamente que conllevan a un compromiso y eventualmente a un matrimonio, no deberíamos como padres, y este es el principio que quiero dejar en mente de cada uno de ustedes para el día de hoy, no deberíamos de tratar con tanta ligereza y con tanto desinterés lo que va en torno o en relación a todo lo que tiene que ver con un eventual matrimonio. La decisión del desposorio obviamente era preparatoria para la relación más importante después de la salvación, y es que precisamente con quién voy a pasar el resto de mis días. Obviamente entendemos que hay otros, como Pablo dijo, que tienen el don de continencia en 1 Corintios capítulo 7, y que a las doncellas Pablo dice que no mando yo, no, sino el Señor, que se queden como están, pero que si no tienen el don de continencia es mejor casarse que estarse quemando. Pero veo que olvidamos que obviamente la relación más importante después de la salvación es con quién vas a pasar el resto de tus días, porque eso va a determinar lo feliz o lo completamente infeliz que puede ser esa relación por la serie de malas decisiones que se tomaron en torno a esa relación. Por eso en estos devocionales intentaré compartir algunas verdades prácticas, sencillas, que creo que nos van a ayudar a muchos de nosotros como padres, pero también a muchos jóvenes que son hijos, a entender primero que todo la voluntad de Dios para la vida de cada joven, porque yo estoy convencido que la voluntad de Dios para cada joven es que eventualmente un día formalicen un hogar, una familia, un matrimonio, tengan hijos al igual que nosotros, pero qué bueno sería que cada joven pudiera comprender que debe de ser en la voluntad del Señor y con la bendición de sus padres. Yo creo que como padres deberíamos nosotros de no tratar con tanta liviandad este asunto, porque es preparatorio para el matrimonio. Estas son tres verdades fundamentales. Número uno, después de tu salvación, lo más importante es con quién tú te vas a casar. Número dos, no debería ser tratada con tanta ligereza. Y número tres, deberíamos como padres marcar una pauta diferente a como el mundo lo maneja. Que el Señor nos ayude durante estos devocionales a pedirle al Señor que nos ayude a marcar una pauta distinta a como el mundo lo ha venido manejando. Que el Señor nos ayude, hermanos, y vamos a orar. Padre, bendice este día, bendice este tiempo, y pido, Señor, que mientras meditamos en los devocionales en relación al desposorio, cada uno de nosotros podamos tomar en cuenta, Señor, estas tres pautas. No tratarlo con ligereza, contar con la aprobación de nuestros padres y definitivamente, Señor, considerarlo como un asunto después tan importante después de la salvación, Señor. Darle su debida importancia. Ayúdanos, Señor, a entender estas verdades en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga, y le invito a que escuche las demás devocionales que estaré dando en relación a este tema. Que Dios les bendiga.